Perfecto. Bueno, estamos aquí en la librería Vega con Juan Pablo Villalobos. Esto es tu séptimo novela, Sexta, sí. Ujú. sexta novela, que se llama Peluquería y Letras. Y bueno, tú vives aquí al lado, en Gracia, y lo primero que quería preguntarte era qué te gusta de Gracia y qué no te gusta. Bueno, yo crecí en una ciudad pequeña con una dinámica casi como de pueblo, donde todo el mundo nos conocíamos y salías a la calle y te cruzabas casi siempre con la misma gente. Y en Gracia pasa algo parecido. Por lo menos en la parte de Gracia en la que yo vivo y en la que me muevo, es la rutina. Yo soy muy de rutina, soy muy de seguir siempre las mismas costumbres y entonces como que me siento muy cómodo y para mí es como una memoria de la infancia. Hago todo caminando, salgo con mi perro y voy de un lado al otro resolviendo todos los recados sin tener que subirme a un coche o al transporte público y eso a mí me sabe a infancia. Perfecto. ¿Y algo que no te guste? Bueno, creo que el barrio, como todo Barcelona, ha sufrido un proceso de gentrificación y de, yo diría, Disneylandización, que es como esta idea de que la ciudad utópica es un parque de diversiones y que muchas veces no se piensa realmente en en los servicios que debería de haber para los ciudadanos o el concebir el espacio público no como un lugar donde se hagan transacciones comerciales, sino un lugar donde debería de haber encuentros, convivencia. Por eso me lo preguntaba, por eso hace referencia a las peluquerías en el libro, por tantas peluquerías que hay en Gracia, por ejemplo. No, no, tiene que ver con algo que pasa en la historia, que hay un par de peluqueros en la novela, que digamos son personajes de la novela, que están vagamente inspirados, uno de ellos en mi peluquero, pero no, ese lado no tiene ninguna crítica a eso. Ok, perfecto. Y ya más sobre como la escritura, tú como hablas de lo ordinario y bueno, como lo transformas en algo extraordinario, podríamos decir, y era como para saber cómo haces eso, como que es tu técnica. Bueno, yo creo que si pones atención a las cosas más comunes, a las cosas cotidianas, si las miras con intensidad, si te detienes no solo a verlas, sino a pensarlas, a tratar de mirarlas como si fuera la primera vez que lo haces, como hace un niño o como haría un extraterrestre o como hace un extranjero cuando llega a vivir a otro lugar, entonces descubres que son extrañas, incluso las cosas más cotidianas son extrañas y un poco esa es la manera en que yo escribo o intento escribir. Y, y en cuanto a humor, que el libro es muy gracioso, ¿por qué utilizas tanto el humor? Bueno, lo primero que tendría que decir es que porque así me sale escribir, ¿no? Es decir, no, yo supongo que hay algo que tiene que ver con el tono narrativo de un libro, con el temperamento del escritor. Es decir, si es alguien más iracundo, más reflexivo, perdón, más cómico, como es mi caso, que no se toma demasiado en serio las cosas. Y luego después también tendría que decir que a mí mucha de la literatura que más me gusta y me interesa es literatura que si no es exactamente comedia, por lo menos es irreverente, o sea que no tiene una solemnidad. Ok, perfecto, tranquilo. Y en el libro, en cuanto a como los secretos que hay en el libro, como que al final como que no se revelan, ¿eso tiene alguna intención? Sí, tiene la intención por una parte de hacer un juego con el lector, de frustrarlo, decirlo de alguna manera, de que creas una expectativa de un misterio que tiene que resolverse y luego resulta que ese misterio nunca se resuelve. Y, y por otra parte también me interesa que el libro no esté completamente cerrado, que el libro no tenga, digamos, todas sus expectativas cumplidas y que por lo tanto el lector tenga una participación en la construcción del sentido del libro y que de esta manera el libro sea más ambiguo, pero también permita el diálogo con los lectores y que no sea un discurso tan autoritario donde ya el libro está cerrado y el lector lo único que tiene que hacer es leerlo. Perfecto. Y parece como que en el libro o el autor o tú mismo que están como en una etapa como que no sabe sobre qué escribir. No sé si fue así, pero si fue así, ¿qué consejos tienes para escribir cuando no sabes qué escribir?
Bueno, es, digamos, el falso conflicto del libro de no sé si voy a seguir escribiendo, no sé si puedo escribir, no sé si tengo de qué escribir, y que tiene que ver con esta idea muy cliché, muy estereotipada, de que la literatura siempre surge del conflicto y siempre surge del sufrimiento, del dolor. Y yo quería experimentar una literatura que hablara de otros sentimientos, de la alegría, de la ternura, de la felicidad, y ese es el gran tema de la novela. Y al final cuando hablas de la muerte, es una referencia a la muerte como de, de que no sabes sobre qué escribir o sobre la muerte real. No, sobre la muerte real. Ok. Las dos cosas, pero principalmente la muerte real, sí. ¿Y tu próximo proyecto, tienes algo en mente ya? Pues en principio se supone, que uno nunca sabe, ¿no? Tengo otro libro que estoy escribiendo, pero no sé si al final lo terminaré y si me acabará convenciendo, pero que más o menos en la misma línea de esta exploración de las narrativas utópicas, de la felicidad y todo esto. Pero bueno, no sé, al final si será lo que publique o no. Ok. Y cuando hablas en el libro se hace la broma como cuando le preguntan al protagonista de qué trabaja y siempre como que no quiere contestar que es escritor. Si tú no fueras escritor, ¿qué serías? Pues no lo sé. Alguna actividad que tuviera algún tipo de convivencia intensiva con la gente, que me gusta mucho estar con la gente y que tuviera también algún tipo de sentido colectivo o público, es decir, que tuviera algún tipo de servicio a la comunidad. Ok. Y en el libro cuando se habla Me está dando de... como una alergia, perdón, pero es que No, no sé qué tranquilo, pasa, que toso y que... tranquilo, tranquilo. Cuando se habla como de la literatura, como que siempre como que esconde algo y siempre quiere decir otra cosa, pero al mismo tiempo como eso se critica. ¿Qué piensas en verdad de eso? No, es otra vez un lugar común que existe, que dice que toda historia oculta otra que se está contando. Es algo que muchos escritores y teóricos de la literatura han dicho y casi que lo han puesto como una fórmula. Y lo que sí creo, que eso es, digamos, para mí lo importante en el libro, es que realmente no sabes exactamente de qué estás escribiendo. O sea, tú crees que estás escribiendo de una cosa, pero hay algo más que se escapa a ti y que si quieres lo podemos poner como de una manera muy fácil, diciendo que es algo inconsciente, ¿no? Algo que no acabas de ni siquiera de entenderlo tú y que quizás en algún momento, ni siquiera cuando terminas de escribir el libro, sino a veces, a mí me ha pasado años después, acabo entendiendo de qué se trata el libro. Ok. Y te quería preguntar sobre cuando los títulos se traducen en los libros, como por ejemplo, hay algunos libros tuyos que cambian bastante. Por ejemplo, al inglés, hay el que si viviéramos en un lugar normal se traduce como quesadillas. ¿Crees que eso tiene algún efecto? ¿O No, qué piensas? yo creo que una traducción ya es una versión del libro y tanto el traductor como el editor buscan que ese libro de alguna manera sea entendido, interpretado o encaje, por decirlo así, en una determinada cultura literaria, en otra lengua, en otro contexto político, social, etcétera. Y yo estoy de acuerdo en que tienen que hacer más que una traducción, es casi una adaptación, ¿no? Perfecto, pues ya está, Juan Pablo. Que tengas un lindo día Muchas gracias. y esperemos leerte pronto. Muchas gracias. Gracias.